La presencia de nutrientes en los acuarios puede ser para algunos un dolor de cabeza, pues no los pueden controlar. Ello da paso a algas indeseables, a corales con menos coloración y por supuesto un deterioro general en la calidad del agua. Para otros acuaristas, el dolor de cabeza es totalmente contrario. Por más alimentación, por más manejo del skimmer, etcétera, que le dan a su acuario, no pueden elevar los nutrientes. Dentro de estos están los nitratos, que son el resultado del proceso de nitrificación, y por la desnitrificación los convertimos a nitrógeno gaseoso, por lo que comprender este proceso de la desnitrificación nos ayudará no solo a entender esos dolores de cabeza que ya apuntaba, sino también y principalmente al que el acuarista que inicia conozca la otra cara del ciclo del nitrógeno, la desnitrificación. No te separes de mi arrecife, que iniciamos. Hola amigos de mi arrecife, qué gusto que nos volvamos a encontrar este día para conversar sobre el tema de la desnitrificación, tema que ya les tenía pendientes después de haberles entregado el video de la nitrificación. Y con ello, con esta segunda parte de la serie de videos sobre nitrificación y desnitrificación, dar por terminado el ciclo del nitrógeno en el acuario marino. Eso sí, una atenta advertencia que les quiero hacer, y para que puedan entender correctamente este video, es que los insto a ver antes de este video la primera entrega donde hablamos sobre la nitrificación, y para ello solo tienen que darle clic a la etiqueta que en este momento les está apareciendo en la esquina superior derecha de la pantalla de ustedes, o bien les voy a dejar un enlace en la descripción de texto en la parte de abajo de este video. Recuerden que en el blog de Mi Arrecife, www.miarrecife.digital, pueden encontrar más material de utilidad que está relacionado precisamente con este tema del ciclo del nitrógeno. Ahora sí, entremos en materia. Entendido el proceso de nitrificación que explicamos en aquel primer video, en aquella primera entrega de la serie del ciclo del nitrógeno, veamos ahora el proceso de la desnitrificación. Saliendo de aquel proceso de nitrificación, el residuo, como vimos en la primera entrega, es el nitrato. Y por la desnitrificación realizada por otras bacterias diferentes de las que vimos en la nitrificación, obtenemos la reducción biológica del nitrato, o sea, del NO3 a nitrógeno gaseoso, al N2. Estas bacterias de las que hoy hablaremos requieren oxígeno para oxidar el nitrato. Pero como su hábitat se desarrolla en entornos libres de oxígeno, sea en la profundidad de la cama de arena, en lo profundo de las rocas, en el interior de los biobloques que estamos ubicando en esas zonas de poco flujo de agua o en reactores de bajo flujo para desnitrificación, pues salta la pregunta obvia: ¿de dónde sacan el oxígeno para oxidar, para transformar, para convertir el nitrato a nitrógeno gaseoso? Dado que en el entorno donde viven estas bacterias es bajo o nulo en oxígeno, este es sacado por las bacterias del nitrato. Estas bacterias pueden obtener
su oxígeno por dos vías, sacando directamente el oxígeno que está disuelto en la columna de agua o lo poco que exista en esa agua, por ejemplo, la que está en el flujo lento, en el biobloque del SOM, en el reactor de nitratos, o bien quitándolo de las moléculas de nitrato que tienen 3 átomos de oxígeno y al tomarlos nos queda solo el átomo de nitrógeno. Y es por esta última vía que efectivamente el nitrato es transformado a nitrógeno gaseoso. La desnitrificación se produce cuando los niveles de oxígeno se agotan para las bacterias y el nitrato se convierte en esa principal fuente de donde se puede tomar el oxígeno para estas bacterias. El proceso de desnitrificación se lleva a cabo en condiciones prácticamente de anoxia, cuando la concentración de oxígeno disuelto es inferior a 0.5 miligramos por litro de agua, e idealmente cuando es inferior a 0.2 miligramos por litro de agua. Cuando las bacterias rompen el nitrato para sacar de ahí el oxígeno, el nitrato se reduce a óxido nitroso y a su vez a nitrógeno gaseoso. Como el gas de nitrógeno tiene una baja solubilidad en el agua, este sale del acuario hacia la atmósfera de la habitación donde tenemos el acuario y lo hace en formas de burbujas de gas. Recordemos, como expliqué durante el video de la nitrificación, que el nitrógeno libre es el principal componente del aire, por lo que su liberación a la habitación, a la casa, no es preocupante para quienes vivimos en esa habitación o en la casa y nuestro acuario no tiene ningún efecto. Así como para la nitrificación el pH es relevante, según vimos en el anterior video del tema, para la desnitrificación también lo es, aunque no es un tema que no sea sensible para nuestros acuarios, ya que la mejor tasa de desnitrificación se logra en un pH que va de los 7 a los 8.5. También, así como la nitrificación afecta a aquella reserva alcalina que hablábamos, donde le va a quitar los carbonatos, cosa que explicamos en el video anterior, y que estos carbonatos componen la mayor parte de la reserva alcalina, por medio de la desnitrificación se da el proceso contrario. La desnitrificación es un proceso que produce o regresa alcalinidad, mitigando así aquella salida de esa alcalinidad durante el proceso de la desnitrificación. Dado que las bacterias desnitrificantes son organismos facultativos, pues como señalé antes, pueden utilizar tanto el oxígeno disuelto presente en la columna de agua del acuario, como el que está presente en el nitrato para ser utilizado por su metabolismo y así oxidar la materia orgánica. Debemos entender que si el oxígeno disuelto y el nitrato están presentes, las bacterias utilizarán primero el oxígeno que está disuelto y por tanto no se consumirán nitratos en esa etapa. Las bacterias no van a reducir la concentración de nitrato que tengamos y por ello es que debemos de preocuparnos en que en nuestros acuarios tengamos zonas en condiciones de anaeróbicas o de anoxia, como los poros profundos de las rocas, en las zonas profundas de las camas de arenas, en esos biobloques o reactores de flujos de agua lentos,
que antes les había descrito y por tanto así lograr la transformación del nitrato al nitrógeno gaseoso. Otro aspecto importante dentro de la desnitrificación es la necesidad del carbono, del cual se alimentarán estas bacterias que son heterotróficas. Este carbono surge de la materia orgánica que está disuelta en el agua, o bien porque le agregamos fuentes supletorias de carbono orgánico, como el caso de el vodka, el nopos, el vinagre, etc. Por ello, cuando usamos alguno de estos productos es que vemos una reducción del nitrato en el acuario. Así que para lograr la reducción del nitrato debemos alcanzar dos cosas: zonas de baja concentración de oxígeno, como los ejemplos que ya les di, y dos, la presencia de alimento para esas bacterias, que sería el carbono orgánico, cuidando de que no haya un desbalance de carbono, nitrógeno y fósforo. Veamos una pequeña recapitulación del video anterior y este. En el acuario podemos tener tres formas de oxígeno que están disponibles para las bacterias. El que es más abundante, el oxígeno disuelto en la columna de agua. Luego tenemos los iones de oxígeno presentes en el nitrato y los iones de oxígeno, como tercera opción, presentes en el sulfato. Recordemos que los metabolismos de las bacterias aeróbicas usan el oxígeno para convertir el alimento en la energía que necesitan para su vida. Las bacterias nitrificantes usan el amoníaco y el nitrito de nuestros acuarios como alimento en lugar de esos compuestos orgánicos que son basados en carbono orgánico, como lo están haciendo estas bacterias desnitrificantes de las que hoy les hablo. Estos organismos aeróbicos usan el oxígeno disuelto para convertir el amoníaco y los nitritos a nitratos y les llamamos bacterias nitrificantes. Por el contrario, las bacterias desnitrificantes no se alimentan de amoníaco ni de nitritos, sino de carbono orgánico y son facultativas, pues pueden consumir el oxígeno disuelto en la columna de agua o usar el que tiene el nitrato. Pero si usan el oxígeno que está en la columna de agua, no se consumen los nitratos. Por ello es que debemos de fomentar que estas bacterias pueblen zonas donde no hay oxígeno, zonas de anoxia, para que se vean obligadas a tomar el oxígeno que está en el nitrato para convertir su alimento, el carbono orgánico, en la energía para sus procesos de vida. Cuando estas bacterias desnitrificantes ya no tienen oxígeno y no tienen nitratos para tomar el oxígeno, lo hacen del sulfato. Y al hacerlo se produce el sulfuro de hidrógeno. Si en algún momento el acuario les llega a oler a huevo podrido, es porque se está generando sulfuro de hidrógeno, así como otros compuestos que están relacionados al azufre, por la acción de estas bacterias que se quedaron sin oxígeno y sin nitrato. Ahora bien, el nitrato producido por nitrificación se puede eliminar por dos diferentes procesos, sea por una reducción disimilatoria del nitrato o bien por una reducción asimilatoria del nitrato. Por el primer proceso, el nitrato se utiliza como parte de la respiración bioquímica de las bacterias anaeróbicas, pero no es absorbido por las bacterias. En su lugar es liberado como gas de nitrógeno y transformándose en el caso de las bacterias heterotróficas desnitrificantes, estas lo requieren, como ya les apunté,
de una fuente, van a requerir de una fuente de carbono y de zonas de anoxia para hacer la transformación. El segundo proceso de desnitrificación se llama reducción de nitratos asimilatorios. Aquí es donde el nitrato se absorbe directamente en la masa del tejido de las algas, sean las algas indeseables o bien deseables como la zooxanthella o las macroalgas. En nuestros acuarios, por ello, el refugio, el ATS, los reactores de algas son importantes y constituyen una herramienta para capturar el nitrato por asimilación. Y cuando exportamos estas algas, o sea, las podamos, sacamos del acuario ese nitrógeno en forma de nitrato que se ha incorporado, que se ha asimilado en el tejido de las algas y lo sacamos permanentemente del sistema. Tratándose del sustrato en forma de cama de arena, la nitrificación que explicamos en el video anterior del tema, en los primeros 5 centímetros se da la nitrificación. Ahí es donde hay una concentración de oxígeno que le permite a las bacterias hacer la nitrificación, pero conforme esa cama sea más profunda y haya menos oxígeno, esté menos presente, el proceso de nitrificación cede al proceso de desnitrificación y este se va a dar a partir de esos 5 centímetros en adelante. Dado que hoy día hay una tendencia a no tener sustrato o a tener una cama muy delgada de al menos 1 o 2 centímetros, ahí en esas camas de arena no veremos actividad de desnitrificación. La cama profunda, si me lo consultan, es una forma fácil y natural de manejar los nitratos, que básicamente creo yo ha caído en razones de desuso por un tema estético para algunos y para otros acuaristas por una, digamos, supuesta modernidad por las nuevas herramientas que están presentes en el pasatiempo. Personalmente yo sí tengo algunas zonas en mi acuario con camas profundas y sí, soy de la vieja escuela. La cama profunda de arena o sustrato, cuando ha madurado, se convierte en el hogar de muchísimos microorganismos y organismos que van a descomponer los detritos depositados en la arena y al igual que sustancias orgánicas disueltas en el agua. Aquí los habitantes más grandes del sustrato van a triturar primero esos trozos grandes de detritos. Por ejemplo, aquí tendríamos que citar los poliquetos, los caracoles, las estrellas, los pepinos, etc. Luego las partículas más pequeñas de la sustancia orgánica se van a convertir en alimento para otros organismos aún más pequeños. Por ejemplo, los nematodos. Luego, los restos aún más finos en las que se convierten, siguen siendo detritos, estas partículas son procesados por microorganismos. En estas camas profundas tenemos una gran base de la red trófica que a veces o muchas veces se ve deteriorada por la ausencia de sustrato o sustratos muy delgados. Pero bueno, el tema del sustrato sin duda alguna será tema para otro video. Pero si quieren profundizar en la importancia del acuario maduro, les voy a dejar los enlaces al tema que ya lo desarrollamos. El trabajo final de ese proceso de transformación que venía explicando, pues lo van a realizar las bacterias que son responsables de la mineralización que explicamos en el video anterior de la nitrificación y que transforman ese compuesto orgánico en compuestos nitrogenados y no orgánicos. Recordemos, como vimos en el video anterior del tema del ciclo del nitrógeno, que
hay una conversión bioquímica del amoníaco a nitritos y de estos a nitratos, y luego estos a nitrógeno gaseoso. En esta imagen que les estoy compartiendo se muestra cómo funciona ese ciclo del nitrógeno. Los diferentes procesos que he venido explicando del ciclo del nitrógeno son determinados por la abundancia o no del oxígeno. En la imagen observan tres zonas que representan la buena abundancia de oxígeno o una zona bien aeróbica, una zona de poca abundancia de oxígeno y una zona de nula presencia de oxígeno, lo que sería una zona anaeróbica o de anoxia. Observan en la imagen dos líneas horizontales blancas, una con rayas y la otra puntuada. En la de las rayas, que es la primera línea horizontal, el agua que está en la parte superior de esa línea nos dice que en esa zona existe una buena disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua y que por tanto ahí se pueden realizar los procesos que ahí se observan, como el de la nitrificación que ya explicamos en el primer video de esta serie del ciclo del nitrógeno. Para que lo comprendamos, esta zona se trata de la superficie que tiene contacto directo con el agua aireada del acuario. O sea, zonas de superficie de las rocas, la primera capa o primeros 5 centímetros de la cama de arena, el vidrio, la superficie de los equipos sumergidos, etc. En esta zona, las bacterias que habitan participan en el proceso de oxidación, es decir, uniendo el átomo de oxígeno a las moléculas existentes de los compuestos nitrogenados, como explicamos en ese primer video de este tema. En el ciclo del nitrógeno, este proceso de nitrificación, como observan en la imagen, el amoníaco y los iones de amonio, o sea, NH3 y NH4, pasan por varias etapas de nitrificación hasta convertirse en iones de nitrito, NO2. Y luego una vez que también es oxidado, es convertido a iones de nitrato, NO3. Después de este proceso, pasamos en la imagen a la zona de poco oxígeno, que está representado en la parte de abajo de la línea horizontal de rayas blancas. Es ahí donde los iones de nitrato penetran lentamente en las capas de menor presencia de oxígeno. Ahí, en nuestro acuario, sería la capa más profunda de arena, por debajo de aquellos 5 centímetros, pero sin llegar, eso sí, a la profundidad donde ya hay ausencia total de oxígeno. Esta zona de bajo oxígeno también está constituido por la superficie que está por debajo de las rocas o el interior de esas cerámicas de los filtros, por ejemplo, en el caso de las Ziporax y otros que puedan haber. Estas zonas están habitadas por bacterias, como he señalado, facultativas, que pueden usar el oxígeno. Una vez que lo agotan, van a tomar los átomos del oxígeno que están presentes en el nitrato. En esta fase del ciclo se realiza la desnitrificación, que consta también de varios pasos, en los que al final se terminan extrayendo los átomos de oxígeno presente en el nitrato para dar lugar al nitrógeno gaseoso, o sea, el N2. No hace mucho los científicos descubrieron que uno de los procesos del ciclo del nitrógeno también se produce en las capas completamente desprovistas de oxígeno, en zonas
de total anoxia, que están en las partes más profundas de la arena o en las partes más recónditas de las rocas, allí donde no llega agua con oxígeno, y que en esta imagen que les muestro sería la zona que está por debajo de esa línea horizontal blanca puntuada. En las investigaciones lo que han demostrado es que ciertas bacterias son capaces de almacenar nitrato en sus células y luego estas la usan y las convierten en una fuente de oxígeno para otros procesos químicos como la del ciclo del azufre. Esto hace que las bacterias reduzcan los nitratos y nitritos directamente a amoníaco, que se conoce por sus siglas en inglés como la reacción ANAM-MOX, por Anaerobic Ammonium Oxidation, que en español simplemente sería oxidación anaeróbica del amoníaco. No voy a profundizar en este otro complejo proceso bioquímico, pero la conclusión para nosotros como acuaristas es que como resultado del ciclo del nitrógeno, el nitrógeno tóxico e indeseado del acuario se reduce también a nitrógeno molecular inofensivo. Ahora bien, ¿por qué he hecho también este pequeño repaso del primer video? Fuera de que no está mal el recordatorio, creo que valía el tiempo, pues tratándose de las camas profundas, debemos entender que la arena, este sustrato del acuario, no solo es una superficie para las bacterias de un solo tipo, sino para muchas, sino también que es un propulsor de zonas anaeróbicas, que para muchas bacterias anaeróbicas el oxígeno resultante puede también ser extremadamente tóxico y por lo tanto no pueden vivir en el agua que tenga oxígeno. Por eso también son necesarias estas zonas. En esta imagen vemos una representación de una cama de arena profunda. El agua rica en oxígeno llega a las capas poco profundas de este Deep Sand Bed o DSB, proporcionando oxígeno para los procesos de nitrificación. Pero cuanto más profunda es la cama, más deficiente será el oxígeno, menos presencia de oxígeno, permitiendo con ello que se produzcan los procesos de desnitrificación. En las capas más profundas del DSB tienen también lugar otros procesos de reducción como del sulfato a sulfuro de hidrógeno y azufre. Estas camas profundas pueden usarse en nuestros acuarios, no solo en el acuario principal, sino también en el sump o incluso en un contenedor remoto que construyamos para ese propósito. Con el uso de camas profundas, logramos una mayor capacidad para purificar el agua. El lecho de arena puede amortiguar perfectamente, cuando ya está maduro, los picos de nutrientes que pueden producirse, por ejemplo, durante el desbordamiento de la copa del skimmer, por la sobredosis de alimentos, e incluso cuando la capa está suficientemente madura, puede absorber un pez muerto en pocas horas sin que se nos produzcan picos relativamente representantes de nitratos y fosfatos. Gracias a la eficacia de la filtración del DSB, dependemos menos de la roca viva que tenemos. Y esto es especialmente importante para quienes quieren tener espacios más amplios, más minimalistas, y así no se sacrifica la filtración biológica al usar este tipo de camas.
Otra ventaja del DSB es la producción de alimento natural para los filtradores y los corales. Ese lecho, una vez maduro, estará habilitando miles de organismos como crustáceos, nematodos, poliquetos, esponjas, gusanos tubulares, equidodernos y muchísimo más, lo cual va a impactar en una red trófica mucho más amplia y un acuario que va a alcanzar la madurez muchísimo más rápido, como explicamos en los videos que están dedicados a este tema de la madurez del acuario marino y que les estoy dejando los enlaces en la descripción de texto de este video. Estos organismos que viven en ese sustrato tienen su propio mundo, donde se reproducen, excretan, dan a luz, producen alimento para corales, para otros filtradores. El DSB, digámoslo así, produce, si me permiten esa expresión, zooplancton, huevos, larvas, exoesqueletos desechados de las mudas, excreciones, secreciones que entran en la columna de agua y se convierten en alimento natural para nuestros corales y todos los organismos filtradores. Personalmente creo que este es uno de los mayores aportes que no pueden ser despreciados o que no se pueden ver a la ligera, y creo que a la fecha todavía no tiene sustituto tecnológico. Aunque hablamos de los biobloques para la filtración y cosas similares, pueden ayudarnos en esa nitrificación y desnitrificación, pero no en estos otros conceptos que les he apuntado. El principal motor de nuestros acuarios es la filtración biológica, que con estas camas profundas, cuando están bien maduras, incluso podría hacer que el skimmer se vuelva un elemento secundario. En resumen, en una cama profunda ya madura se generan grandes beneficios que no solo impactan la calidad del agua por medio de esa filtración, denitrificación y desnitrificación, sino también porque son una excelente fuente de alimento para los corales y otros organismos filtradores. Finalmente, ante la ausencia de una cama profunda en los acuarios, pues hoy día por cuestiones de gusto o estéticas, puede ser que no las tengamos. Entonces hay que pensar cómo podemos sustituir algo de ellas. Así que podríamos pensar en una equivalencia, si se puede llamar así, con el uso de los biobloques en el sump. Pero para que estos biobloques funcionen para desnitrificación, debemos ubicarlos en zonas de lento flujo de agua, lo cual no siempre es fácil de lograr. Recordemos que para la desnitrificación ocupamos los flujos lentos de agua que traigan poco oxígeno disuelto. Este oxígeno debe ser de al menos o inferior a 0.5 miligramos por litro de agua e idealmente ser inferior a los 0.2 miligramos por litro de agua. Si no, las bacterias van a tomar oxígeno de la columna y no del nitrato, porque obviamente será más abundante ese oxígeno en la columna de agua por ser bacterias facultativas. Y dado ello, es por lo que muchos de estos biobloques no trabajan como puntos de desnitrificación, sino como puntos de nitrificación. Como solución también a ello podríamos echar mano de reactores desnitrificantes con Siforax, con canutos de cerámica que ofrecen un medio donde podamos cultivar altas densidades de bacterias en un entorno pobre de oxígeno, dado que de mejor manera podemos controlar esos flujos de agua por medio de los reactores y sus respectivas llaves. Pero también debemos resolver el tema de que estas bacterias, como ya apunté, necesitan alimentarse con carbono orgánico, por lo que también algunos de estos reactores hechos para tales fines tienen una entrada
para que les podamos también dosificar carbono orgánico. O bien usan algún tipo de polímero que va a ir liberando poco a poco el carbono orgánico, como sucede en el caso de los reactores de biopellet, pero que también tienen sus inconvenientes de mantenimiento y residuos que pueden ser tóxicos, por ejemplo nitritos o sulfuro, por lo que tampoco son como muy usados o como una opción, pero valga que se puedan usar. Bueno, mis amigos de Mi Arrecife, hemos llegado al final del video y espero que este fuera del agrado de todos ustedes, así que si lo fue, por supuesto que voy a apreciar que dejen ese like, compartan el video y dejen sus comentarios para apoyar el canal, que es la forma más simple de motivarnos para seguir haciendo estos materiales. No olviden suscribirse y activar también la campana de notificaciones. Los espero también, recuerden, por el blog www.miarrecife.digital, donde encontrarán otros temas relacionados con el ciclo del nitrógeno. Me despido, como siempre, deseándoles que sus acuarios se encuentren muy bien, que prosperen cada día más. Cuídense mucho de este bicho del COVID y nos vemos pronto. Saludos.